Se evitó el daño colateral en Culiacán, como lo llaman, o el Estado mostró su debilidad frente a lo que parece un Estado paralelo y en funciones, como ha dicho aquí Martín Vivanco, entre otros. ¿Qué ocurrió y cómo procesamos lo ocurrido en Culiacán? Ayer la Fiscalía General de la República anunció que iniciará una investigación para deslindar responsabilidades y sobre todo aclarar los hechos. Y vaya que hace falta aclarar muchas cosas. Veamos el contexto. Se decidió proteger la vida de las personas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno mexicano dejó la doctrina del daño colateral, donde lo importante son las capturas y no las víctimas civiles. Dijo que de haber continuado el operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, habrían muerto hasta 200 personas, en su mayoría civiles. La Secretaría de Seguridad Estatal reportó 13 personas muertas y 16 lesionadas. El fiscal Alejandro Gertz dijo que la FGR realizará una investigación para fincar responsabilidades penales y esclarecer los hechos. El funcionario añadió que en septiembre pasado la administración Trump pidió la detención con fines de extradición de Ovidio Guzmán que tiene la FGR. Según la versión de los hechos ofrecida por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, al contar con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal, la policía ministerial realizó el operativo para capturar a Guzmán. Durazo dijo que se actuó de manera precipitada, que desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización delictiva. El presidente López Obrador ha respaldado la decisión del Gabinete de Seguridad de suspender acciones y liberar a Guzmán. 198 soldados de élite del grupo de fusileros paracaidistas llegaron a Culiacán en 24 camionetas artilladas para reforzar la seguridad en el estado, así como 230 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron para sentar las bases de la estrategia de colaboración para congelar el tráfico de armas Frozen. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche martes. Y hoy nos acompaña Michelle Aguilar Pérez, ella es secretaria de Promoción Política de la Mujer del PAN Ciudad de México. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Martín Vivanco, académico y abogado como cada martes y jueves. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buenas noches. Buenas noches. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Todo bien, Genaro, buenas noches. Bueno, ya platicábamos ayer con sus colegas de lunes y miércoles el tema de Culiacán, tema que seguramente vamos a seguir hablando a lo largo de la semana y probablemente durante varias semanas. Acción Nacional metió una demanda ante la Fiscalía precisamente, ¿no? Para que comparezca el presidente López Obrador. Ayer el presidente decía que él está dispuesto a comparecer. También ha tenido varias declaraciones que uno no entiende. De repente sí estaba informado, de repente no está informado. ¿Cómo están viendo ustedes en Acción Nacional el tema? Digo, la verdad es que muy mal, terrible. Para mí, esto que ocurrió en Culiacán tiene tres características. Fue un operativo fallido, un operativo ineficiente y un operativo improvisado. México se exhibió como un estado fallido. AMLO quedó en ridículo. Puso en riesgo a la gente de Culiacán cuando en su operativo hubo pues muy pocas patrullas. Es decir, si él sabía perfectamente que Ovidio Guzmán es hijo de uno de los peores narcotraficantes de México, pues cómo era posible que en este intento pues de, según él, salvaguardar el bien de la gente, cuidarlos, pues bueno, tenía el operativo, insisto, pues bueno, muy ineficiente. Entonces, obviamente Acción Nacional pues está muy enojado, la gente, estamos muy molestos porque, insisto, pues él nada más se preocupó por, pues bueno, nada más dejar en ridículo a nuestro país. Dejó en ridículo al país, Veloz, ¿cómo lo ves? Acción Nacional como un ente que representa... Acción Oye, Nacional está muy enojado. Es una persona moral. Okay. Bueno, a ver, yo creo que hablar, digamos, de bote pronto acerca de estas cosas es complicado. No comparto tanto la idea de no poder opinar si no eres de ahí, pero entiendo que si lo que quería era que cesara el fuego contra civiles, un presidente sensible como lo es Andrés Manuel, pues tomó la decisión más clara, que es, más allá de que el Estado sea fuerte, como lo hizo Calderón en algún momento de, ni modo, nos lo jugamos todo y los que se mueran y no pasa nada, creo yo que Andrés Manuel no es ese tipo de presidente. Sobre todo creo que quizá la decisión de tomar cabecillas así no la comparto en realidad. Creo que es lo que precisamente dijo que no se iba a hacer. No sé era lo que hacía Calderón, ¿no? Que era un poco lo que hacía Calderón, exactamente. Pero teniendo a un presidente como este, pues no iba a dejar que por el Estado de Derecho, entonces, pues se siguiera matando gente hasta que las últimas consecuencias. Yo creo que no. Lo que me preocupó ver fue las armas. Creo que no, yo jamás había visto que las armas
que tienen los narcotraficantes son muchísimo más potentes que las del ejército. Ya se decía, pero no se había visto tan claro como ahí. Esta manera que tienen las redes sociales de explicar todo lo que estaba pasando casi en tiempo real, ya lo decía una persona en Twitter, que quizá si esto hubiera pasado en el 2008, si hubiéramos tenido las redes así, hubiéramos visto este tipo de cosas en otros estados. Me parece evidentemente, creo, lamentable, pero lo que también me parece lamentable es, más allá no solo de respaldar al presidente en cuestión de lo que tenga que decir y las explicaciones que tenga que dar, me parece que me hubiera gustado ver a un presidente más transparente en torno a lo que estaba pasando, pero tampoco te puedes adelantar en ese tipo de cosas. Que haya gente como el expresidente Fox lucrando con este tipo de cosas, burlándose de la situación en general y utilizándolo solo para el golpeteo político, eso es lo que a mí me parece deleznable y poco serio, además, políticamente. Sí creo que la estrategia de seguridad, como tenemos el país ahora, en muchas cuestiones no puede ser muy acertada, y si el presidente tomó la decisión de hacerlo, para mí fue la correcta en ese momento, sobre todo por la inmediatez. Pero si la cuestión va a ser entre la fuerza del Estado y las personas civiles muertas, pues yo creo que ahí el debate va a quedar entre quién prefiere a un Estado lleno de civiles muertos que a un Estado que se pueda poner un chaleco fuerte y decir agarramos a un narcotraficante. Contrapunto, punto, Martín, ¿cómo viste el actuar del gobierno de México? Sí ha habido todavía, desde que empezamos a conocer los hechos, pues varias contradicciones entre el propio Gabinete de Seguridad. El secretario Alfonso Durazo decía que había sido primero un operativo de rutina, luego el presidente dijo que no, que sí. O sea, ha habido como una serie de fallas en la comunicación por parte del gobierno de México, pero en efecto, fallas que hacen que tengamos muchas dudas al respecto. Muchísimas, más dudas que certezas. Y lo primero, a ver, o sea, empezando con la pregunta, obviamente en el momento en el que ya estaba Ovidio Guzmán y se incendia literalmente Culiacán y vemos la fuerza desplegada del crimen organizado, yo creo que la decisión que tomó el presidente fue la correcta, ¿no? Porque efectivamente yo creo que iba a haber muchísimo más violencia y ahora sí que hay que actuar con responsabilidad, no con pantalones, como decía Silva Herzog en una columna el lunes que me gustó. Entonces, en eso yo creo que en ese sentido sí estuvo correcta la decisión. Ahora, no se puede olvidar que el que provoca toda la decisión es el gobierno cuyo titular es Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, pues ese día vimos muchísimas cosas y a lo largo de los días hemos visto muchas cosas que nada más no están bien. Una falla de comunicación tremenda, con una mentira, ¿no? Que se expuso. Y luego después ves también una cadena de mando muy débil, porque el presidente, o sea, no te queda claro si el presidente sabía o no quién dio la orden, cuál fue el diagnóstico, cómo creían que se iban a poder entrar a Culiacán, que es el bastión donde se encuentra el cártel, y no iba a haber reacciones. O sea, todo esto pues, queda obviamente en grises. Y luego también ves un spin a la comunicación que pues no es muy creíble. Él dice, no, es que somos humanistas, no combatimos el fuego con fuego o la violencia con violencia, pero a ver, un operativo es violento. O sea, un operativo para ir a capturar a uno de los mayores capos que hay o presuntos capos que hay en este país, pues es violento. Entonces está haciendo exactamente lo mismo que hizo Calderón, lo que replicó Peña y lo que él dijo que no iba a hacer, porque al principio empezó con una buena intención diciendo, bueno, vamos a apostarle a la justicia transicional, vamos a apostarle a la amnistía, vamos a apostarle a la legalización y después, no sé qué lo hizo recular, me imagino que la realidad, pero está siguiendo una estrategia fallida y no sabemos qué puede emerger de esto, si otra estrategia o alguna forma de responsabilidad. Y también muy mala señal que no haya renunciado absolutamente nadie. O sea, en cualquier país civilizado esto pasa y renuncian todos los secretarios involucrados. Yo, si fuera secretario de Estado, que espero que algún día ser, oye, no sé. Yo renunciaría inmediatamente si pasa esto. Ok, ya quedó grabado para la cámara. Va a haber comparecencia seguramente. La presidenta del Congreso, Laura Rojas, estaba pidiendo que se adelantara la comparecencia del secretario Durazo. Solamente están llamando al secretario Durazo, yo creo que también tendría que el secretario Sandoval. ¿Cómo estás viendo todo el tema, el secretario de Defensa? ¿Cómo estás viendo todo el tema, Alejandro? Había quien ponía las dos declaraciones, digamos, como punto y contrapunto del presidente Calderón y el presidente López Obrador. La frase del presidente Calderón de será una guerra larga y habrá víctimas civiles que tendremos que lamentar, con algo así, y la frase del presidente López Obrador que no se puede poner la vida de ninguna persona por encima de capturar a un criminal.
¿Qué más hay de diferencia? También les ¿Por qué echo- quien dice que ahí la tienes? No venía preparado, pero... Mira, Felipe Calderón lo que dice es: se perderán vidas humanas inocentes, pero valdrá la pena. Y López Obrador lo que dice es: un dirigente puede arriesgar su vida, pero no puede poner en peligro la de los demás. Sí. Desde luego es inocultable que este ha sido el mayor fracaso en lo que va de la presente administración. Hay que ser muy autocríticos al respecto para que no vuelva a repetirse. Fue un operativo fallido con un error de coordinación, de comunicación. No hubo un cálculo de riesgos o de dimensionar las fuerzas del adversario. Y eso produjo pues esta situación caótica que lamentablemente vivieron los ciudadanos y las personas en Culiacán. Ahora, cometido ese error, me parece que la decisión del presidente fue de altura de miras y precisamente siendo consecuente con lo que siempre ha dicho: no se puede poner en riesgo la vida de las personas y sobre todo hay que valorar la paz. Creo que el error parte incluso de traicionar uno de los principios de la estrategia o de la nueva estrategia de seguridad, que es no priorizar, como se hizo durante los últimos 12 años con Calderón y con Peña Nieto, el descabezamiento de grupos del crimen organizado, porque eso, además de fragmentar, genera disputas por la plaza e incrementa el número de homicidios. Entonces creo que incluso el operativo fue poco consecuente con uno de los principios, de los pilares básicos de la nueva política. Ahora, lo que estamos viendo es que urge cambiar el discurso público. Estamos viendo que muchos, la crítica no es por falta de coordinación, no es por error, sino por falta de virilidad, por pusilanimidad, por no tener los pantaloncitos, como si fuera un asunto de hombría y no un asunto de inteligencia, de responsabilidad política y de estrategia. Lo que vemos es que antes se les llamaban daños colaterales a las pérdidas de vidas de personas inocentes, sobre todo personas que mayoritariamente, sino en su inmensa mayoría, eran pobres y no importaban esa pérdida de vida. Había una banalización de esos números y hoy vemos que la principal preocupación del gobierno después del grave error es salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Ahora bien, una encuesta que se publica en El Financiero ratifica su confianza en el presidente. El 67% pierde un punto porcentual, a pesar de que la misma gente que fue encuestada considera que el crimen organizado ganó esta batalla y que fue un error, incluso que fue un error la decisión del presidente López Obrador. También la reforma, y se puede interpretar de varias formas. La reforma también, la que tú citas todavía en tu artículo, dice también otras cosas. Ahora, otro tema a resaltar: desconfía de una oposición que se alegra cuando el país le va mal, cuando cae en desgracia. Yo creo que en el tema de seguridad, más allá de las rivalidades o del oportunismo político y de mezquindades, es un tema que atañe a todos, que tenemos que construir juntos una política de Estado. No la hemos conseguido y creo que el tema pasa por regular las sustancias que son ilegales y cuyo comercio genera el poder de fuego del crimen organizado. No, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Y llevo empujándolo muchos años. Pero a ver, el tema, ¿qué le dirías a la gente que a lo que acabas de decir, en efecto, la retórica parece valorar la vida de las personas y en efecto también la vida, en específico, las personas pobres? Pero ¿qué dirías a alguien que te presenta las cifras de que este va a ser el año más violento, en más pérdidas de vidas en los últimos sexenios? 30,000 ya van, creo que el mes de octubre. ¿Qué le dirías a quien dice, deja tú la retórica de la valentía, la hombría, la retórica más bien de fue al Estado a no hay Estado? No, si hay Estado, es preocupante que las cifras sigan creciendo. Efectivamente, el gobierno no está dando los resultados que tendría que dar en este momento. También es cierto que es una estadística inercial y que el ritmo del crecimiento va descendiendo. Pero mientras no siga creciendo, porque sí va descendiendo. Pues Bueno, entonces va a haber un punto de inflexión al parecer. al parecer punto de puede haber un inflexión, punto de pero inflexión para y va arriba. a comenzar el descenso. Pero el ritmo de crecimiento está descendiendo. Todavía no son noticias alentadoras. No, pero a ver, Alejandro, o sea, la semana pasada nada más, o sea, sale Durazo y después vemos lo de Michoacán, ¿no? Hay Con el más o índice de menos letalidad, ¿no? Sí, y luego Se reduce el índice de letalidad. y también en Culiacán parece que no hubo ningún muerto. O sea, hubo 14 o 13. O sea, y muchos por balas perdidas y dicen que hay más heridos, etcétera. O sea, no es como que no pasó nada. No, yo no estoy echando las campanas al aire. Por lo contrario, pienso que es una situación y lo muy dije aquí preocupante. en el último programa. O sea, este argumento de la inercia se acaba porque la inercia se vuelve incompetencia y ahorita lo que demostraron fue incompetencia. O sea, no saber lidiar con un problema así. O sea, es algo, o sea, ya Claro, el y pasado. O Sobre sea, todo porque ¿cuántos años llevaba López Obrador diciendo que quería cambiar, que quería llegar al poder? Porque según él traía una estrategia, la cual, pues bueno, no vemos clara. Y sobre todo, pues bueno, no hay un auténtico Estado de Derecho. Eso es una falacia. Y
también debemos de mencionar que, bueno, para burlas, pues bueno, que él salga diciendo que abrazos y no balazos, Pero, para a mí ver, se me también, hace para ser una burla. justos, no hay un Estado de Derecho desde Calderón, desde Fox, desde Cedillo, desde Salinas, y no ha habido nunca un Estado de Derecho en este país. ¿O te parece que Con sí ha habido? Calderón mencionaban, por ejemplo, bueno, obviamente era muy criticado porque quería cortar de raíz lo del narcotráfico y lo juzgaron mucho. Y Sí, por porque ejemplo, por él ahorita, estamos así ahorita. y por ejemplo, No ahorita dimensionamos López la mala Obrador, decisión que López tomó. Obrador No, no pero ha la pregunta hecho- fue, ¿crees que había Estado de Derecho con Felipe Calderón? Sí. Con Sí, caso sí, sí. Florence Cassé, por ejemplo. Pues no, ahí digo, son detallitos. No, pero, no, pues, no, bueno, detallitos, no, no, son no. detallotes. No, bueno, ¿no? sí, pero de al final derecha. del día, insisto, Estado de Derecho. creo que con este presidente, pues bueno, este Estado de Derecho para nada está, insisto, ya llevamos un año y en este año de gobierno no se ha visto realmente claro cuál es la estrategia. Lo comentábamos, o sea, ni siquiera el ejército está organizado. O sea, él ese día le estaban entrevistando en el aeropuerto y él se iba para Oaxaca. No comentó nada. Entonces digo, si nuestro jefe de Estado, que se supone que es el que tiene que tener toda la información y saber, insisto, sí es muy grave, muy pues alarmante los muertos que hubo, pero si sabían exactamente que iban contra el hijo del narcotraficante número 1 de México, pues ¿por qué no ir preparados? ¿Por qué no ir realmente con una estrategia bien armada? ¿Y por qué esperar a que murieran estas Sí, esas son las personas preguntas, ¿no? inocentes? Hubo muchos momentos en los Sí, pues, cuales no tiene nada que ver con el no Estado de sabes si se rompió o no la cadena de mandos, y con el Estado de Derecho no. Yo creo que nunca había Estado de Derecho en este país y creo que es una construcción que se está haciendo, que han tratado muchos presidentes y que han fracasado monumentalmente, y que es el gran reto que tiene este país, construir un Estado de Derecho, y ha sido transaccional de múltiples partidos y de múltiples presidentes. Pero en efecto creo que sí quedan muchas dudas, sobre todo también pensar si el presidente debe o no estar aislado en momentos que tiene que tomar una decisión, aislado porque no tiene comunicación satelital en un vuelo comercial, aislado porque está en la Sierra de Oaxaca, en donde no hay telecomunicaciones, porque no tenía ahí uno de estos aparatos que usa el ejército para comunicarse. No, No, y hay ese muchos día era temas donde ahí. tenía que estar. Están caros. Oye, si está en Culiacán, te están Localidad. comentando lo que está ocurriendo, pues te vas directamente a Culiacán, y que eso se fue a Oaxaca, y todavía le preguntan en la mañanera que qué opinión tenía, y empieza a hablar de béisbol. No, ya está todo tranquilo en Culiacán. De hecho, ya hubo 2, 3 partidos de béisbol y se alarga, se extiende 10 minutos platicando de béisbol. Entonces, esto es preocupante y alarmante. Bueno, el tema de Culiacán va a seguir siendo tema de este programa, por supuesto, y de muchos otros. Vamos a hacer una pausa para hablar de otro. El Congreso de Nuevo León acaba de aprobar reformas a la objeción de conciencia, una ley que puede ser calificada como discriminatoria, que ya dijo el gobierno de Nuevo León que va a vetar, pero que abre el debate sobre si debe o no haber en México objeción de conciencia. No te vayas, regresamos con el tema punto y contrapunto.